tutora y está a cargo del área de comunicación de cada uno de ustedes, ¿sí? Muy bien. Para poder iniciar la sesión del día de hoy, les voy a pedir, por favor, mucho respeto tanto de ustedes como de mi persona que la van a recibir, pero el micrófono o el micro se va a hacer uso simplemente cuando necesitamos plantear una pregunta o mejor simplemente hay una opción acá en el Meet donde pueden levantar la mano y yo le doy la posta para que pueda participar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedamos en eso? Sí, Miss. Ya, por favor. Sí, para que no haya interferencias ni mucho menos retrasos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar el día de hoy, como les habrán comentado. Muy bien, tengo la presencia de la alumna Medaí Torres, Lourdes Kelly Vicuña, Joaquín Arévalo, Judith Gary, Olenka Tapuyima, Annalí Brigitte Vázquez. Muy bien. Mucho gusto, estimados estudiantes. Creo que es la primera vez que nos vemos, al menos a través de esta pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, de la cual vamos a hacer hincapié, como nuestra buenos días. ¿En qué curso nos encontramos, chicos? Comunicación. Excelente. Estamos en comunicación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la comunicación, cómo nos comunicamos, quizás hay varios factores, hay diferentes tipos de comunicación. ¿Ustedes creen que hay varios tipos de comunicación o no? Sí, Miss. Sí, a ver, ¿cómo cuáles serán? ¿Algunos de ustedes? No, tipos de comunicación, no elementos, tipos. A ver, ¿nadie? Lourdes, Judith, Olenka. ¿Nadie, chicos? Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer hincapié en tipos. Lo que Lourdes nos estaba diciendo... Sí, Miss, el mensaje, código, canal, receptor y emisor. A ver, excelente, sí. Esos son parte de la comunicación, que son los elementos de la comunicación que lo vamos a ver mucho más adelante, pero el día de hoy vamos a ver la comunicación y los tipos de comunicación. Lo que nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando ahorita a través de la voz, se le conoce con un nombre. ¿Ya? No es, por ejemplo, lo que me menciona tanto Alvira como Lourdes, son los elementos de la comunicación, los factores que involucran dentro de una conversación. Pero vamos a hablar, como les mencionaba, sobre los tipos o qué es la comunicación. ¿Qué será la comunicación? A ver, Judith, no sé si podrías activar tu micro y mencionarme qué, cuando yo digo comunicación, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que entiendes? O quizás conoces una definición. A través de una conversación, Miss. Ya se realiza a través, ya es una conversación. Ya, muy bien, Lourdes. Annalí, Olenka. Nadie, chicos. A ver, hay que participar. La sesión del día de hoy tiene que ser interactiva, chicos. No podemos avanzar, sino ¿de qué sirve que yo les esté hable y nadie me va a participar? A ver, Medaí, Joaquín. ¿Nadie? ¿Solo Lourdes? Ya, muy bien. Como nadie más desea o aún no me menciona, vamos a compartir, les voy a compartir pantalla para que ustedes vean y puedan visualizar qué es la comunicación. ¿Ven mi pantalla? Sí, Miss.
Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahí, como les digo, ¿no? La comunicación. Cuando yo digo comunicación, como nos decía Lourdes, se me viene a la cabeza ya una conversación, ¿no? Solamente entre varias personas, entre quizás a través de un teléfono, a través del chat, ahora que la tecnología, por ejemplo, cuando ustedes nos consultan a nosotros los docentes, nos hablan mediante el WhatsApp, ¿cierto? Entonces, ahí también hay un tipo de comunicación, quizás cuando hacemos una llamada o cuando quizás mandamos una carta de manera escrita, pero a través de una hojita o cuando mandamos fax, ¿cierto? Entonces, a todas esas variedades nosotros vamos a conocerlos con diferentes nombres según la característica que tiene nuestra comunicación, ya sea con una, con dos, con tres personas. Vamos a conocer los tipos de comunicación que existe hasta el momento. Por ejemplo, la primera, lo que debemos de tener en claro es qué es la comunicación. Como les decía, ¿no? Lourdes nos decía, profesor, es una conversación. Pues sí, es una conversación o es el proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir, ¿qué cosa? Información. Siempre, porque nosotros realizamos o elaboramos o iniciamos una conversación, pero para nosotros poder, ¿qué? Informar algo, ¿cierto? Ya sea sentimientos, ya sea o lo mismo, ¿no? Emociones, noticias, ¿cierto? Pero también debemos tener en cuenta que al transmitir esta información debemos tener en cuenta que vamos a transmitirlo a través de una persona a otra. Para que haya una comunicación tiene que haber dos personas, ¿cierto? Muy bien. Tradicionalmente nos dice que se le conoce como intercambio de pensamientos, como les mencionaba, ¿no? Sentimientos o cualquier otro tipo de información, ya sea mediante el habla, la escritura o otro tipo de señales. ¿Ustedes creen que solamente por el habla y la escritura nosotros nos podemos comunicar o hay otro medio de comunicación también? A ver. Con mímicas, Miss. Mímicas. Eso se le conoce como gestos. ¿O cómo creen que se comunican las personas que no escuchan o no hablan? A través de señas, a través de gestos, ¿cierto? Tienen una comunicación, un tipo de lenguaje también para que ellos se puedan comunicar o brindar alguna información, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a tener dos tipos de comunicación. Lingüística, que también se le conoce como la verbal, y no lingüística, que es la no verbal. La lingüística, en el primero, vamos a ver por el código. ¿Qué querrá decir por el código? Que vamos a conocer que esta se va a utilizar como código una lengua, ¿ya? Una lengua que es el español, o sea, el lenguaje que nosotros manejemos en nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes quizás me hablan el aymara, o algunos me hablan el quechua, algunos me hablan el español como mi persona, o quizás otra lengua en el cual van a utilizar esta lengua como medio de información o medio para comunicarse con otra persona. ¿O ustedes creen que quizás ustedes, que sean un quechua hablante neto, no conozcan nada del español, ¿se podrán comunicar con mi persona? ¿Yo hablé solamente español? No, Miss. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto tú como yo deberíamos hablar el mismo idioma. ¿Para qué? Para que una comunicación sea fructífera, sea comprendida. Porque si tú me hablas en quechua y yo hablo solamente en español, no voy a poder comunicarme contigo, ni mucho menos responderte o a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cierto? Muy bien. También la lengua puede ser oral y escrita. Lo que nosotros estamos realizando, cómo nos estamos comunicando? ¿De manera oral o escrita? Oral. Oral. ¿Y cuando nos comunicamos por el WhatsApp? Por escrita. Por escrita. Muy bien, excelente, chicas. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos. A ver, Lourdes, ¿me podrías leer el primer ejemplo? Lourdes, ¿estás ahí? No logro ver bien, Miss. Ya, a ver, ¿alguna de ustedes que me pueda apoyar con el primer ejemplo o lo leo yo?
Ya, a ver, lo leo yo, ¿ya? El primer ejemplo que tenemos dice es a través que la comunicación se puede dar a través de una conversación telefónica, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? O también la comunicación entre el autor de un libro y su lector. ¿Ahí habrá comunicación o no, chicos? ¿Habrá comunicación o no a través del autor y el libro? Del autor del libro y su lector. Sí, Miss. ¿Cómo se desarrollaría esa comunicación? ¿Cómo es esa comunicación? A ver. A ver. ¿Escrita? Ya es de manera escrita, ¿cierto? ¿Por qué dice que la comunicación entre el autor de un libro y su lector? ¿Qué quiere decir eso? El autor plasma en el libro cierta información, ¿cierto? Y ese es nuestro mensaje para nosotros, que somos los lectores. Entonces, en base a eso comprendemos también y tenemos cierta facilidad para poder comunicarnos con el lector, en base a la escritura que ha hecho, ¿cierto? Muy bien. Ahora tenemos la no lingüística, la que les mencionaba, que es la no verbal, que es a través de gestos, a través de señales, banderines, iconos. Ya se utiliza como código cualquier conjunto de signos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Que nosotros vamos a comunicarnos, por ejemplo, a través de una expresión o señales. Por ejemplo, si yo me pongo así, o me pongo una cara seria, ¿qué estoy demostrando? No. Las emociones, Miss. ¿Cómo? Las emociones. Las emociones. Pero tú, por ejemplo, no necesitas hablar para decir que estás enojado, ¿o sí? No, Miss. No, ¿verdad? A través de la expresión de nuestro rostro podemos demostrar, uno, que estamos enojados, o quizás que estamos felices, o que algo nos complace, ¿cierto? Porque si yo pongo una cara así de molesta, ¿ustedes van a sobreentender que quizás estoy agradada con algo? No, ¿verdad? No. Cierto. Ahora, cuando nosotros nos referimos a través de señales, son, por ejemplo, los más comunes, las señales de tránsito, por ejemplo. Esa nos brinda, ese tipo de información nos brinda una comunicación o nosotros entendemos o no. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, eso también es un tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque no necesitamos nosotros simplemente colocar texto o hablar para poder comunicarnos. Por ejemplo, ahí que nos muestran solamente flechitas, gira a la izquierda, ¿para qué? Para que el conductor gira a la izquierda, no gira a la izquierda. O, por ejemplo, hay imágenes de rompemuelles donde te avisan que hay un rompemuelle, ¿cierto? Sí, Miss. Exacto. Muy bien. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el semáforo. El semáforo nos da solamente colores, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, los colores nos brindan cierta información o nos dan un tipo de comunicación, por ejemplo, que el color rojo nos dice algo, el color verde nos dice otra cosa y el color anaranjado o amarillo o ámbar nos dice que debemos que realizar ciertos tipos de acciones, ¿cierto? Para el conductor o el sonido del silbato. Dentro de un partido, por ejemplo, el sonido, si yo toco el silbato y hago así, ¿qué estoy diciendo a los jugadores? Que paren, ¿cierto? O, por ejemplo, yo hago esta seña en un partido, ¿qué hago? ¿Qué estoy pidiendo? Tiempo. Entonces, a través de señas, a través de gestos, también nosotros nos podemos comunicar y a este tipo de comunicación se le conoce como la no lingüística o la no verbal. Muchos de ustedes me preguntaban a través del WhatsApp, me decían, profesora, ¿qué es la no lingüística? Pero acá me dice no verbal. Es lo mismo, chicos. La no lingüística y la no verbal son la misma definición, significan lo mismo, son sinónimos en otras palabras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la comunicación a través de gestos, señales, banderines o iconos, ¿cierto? Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicas. Muy bien. Ahora, por la relación del emisor y receptor. Vamos a tener en cuenta por la relación tanto del emisor como el del receptor. Vamos a tener la comunicación intrapersonal. Ya la intrapersonal. ¿Qué querrá decir intra? Chicas, ¿qué querrá decir intra? ¿Mm?
Chicos, ¿qué querrá decir una comunicación intrapersonal? ¿Qué les da qué les muestra la imagen ahí que les planteo? ¿Qué piensan de la policía? Nada. Para que se lo lleven. ¿Podría poner la imagen, por favor? Es que no se ve. A ver, ¿qué es lo que visualizan ustedes? ¿Ven la pantalla completa o ven los iconos de ustedes y una pequeña parte de la pantalla? Ahí ya se ve, profe. ¿Cómo? Que ahí ya se ve. Acá ya se ve, ahí se ve. Sí, Miss, sí. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le muestra la imagen? ¿Qué es lo que observa? Persona, profesora, o sea, que él mismo es. Exacto. Cuando nosotros decimos un tipo de comunicación a través de la relación de emisor y receptor, vamos a hacer una comunicación intrapersonal con nosotros mismos. ¿Qué dice? Que es la que se va a realizar una persona consigo misma, ¿cierto? Comprende las diferentes formas de monólogo o reflexión. Por ejemplo, cuando nosotros a veces estamos sentados en nuestros cuartos o estamos solos, nos ponemos a pensar y a veces sin querer queriendo hablamos solos, ¿cierto? Nos respondemos solos o emitimos nuestra voz, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no? Sí, muchas veces. Exacto. Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como la comunicación intrapersonal, que se da con nosotros mismos. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Ahora, tenemos también la interpersonal. Si la intrapersonal es con nosotros mismos, la interpersonal, ¿a qué se referirá? Entonces, hay un cuadrito, por favor, en el cuadrito. Que se realiza entre dos o más personas. Exacto. Cuando se realiza entre dos o más personas. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, ¿no? Se va a realizar donde existe tanto un emisor como un receptor. Por ejemplo, el diálogo que nosotros estamos realizando, ¿cierto? O quizás cuando tú conversas con tu amiga, con un familiar, entonces a ese tipo de comunicación se le conoce como la interpersonal, a través también de una lectura de un periódico, el diálogo en una calle, ¿cierto? Eso es muy fácil de interpretar, la comunicación frecuente que nosotros tenemos con otra persona o con muchas personas. ¿De chicos? Muy bien. Ahora, tenemos también un tipo de comunicación según en el espacio en donde nosotros nos encontremos, donde nosotros estamos relacionando. Se le conoce como la directa o la próxima. ¿A qué querrá decir directa? Cuando nosotros tenemos tanto el emisor como el receptor, o sea, el receptor tienen proximidad física. ¿Qué quiere decir? Están físicamente en un mismo lugar. ¿Ya? A eso se le conoce, o cuando comparten el mismo canal. Canal, ¿qué quiere decir? El mismo medio de comunicación. Si yo me comunico por un teléfono, entonces me estoy comunicando y la otra persona está comunicándose también por un teléfono, estamos compartiendo un mismo canal. Por ejemplo, una clase de literatura o la clase que nosotros estamos teniendo. ¿Qué tipo de comunicación será? Emisor y receptor. Ya, es cuando el emisor, como les digo, no es cuando el emisor y el receptor van a tener una proximidad física, van a estar presentes en un mismo espacio. Ya, a eso se refiere cuando mencionamos que la comunicación directa va a compartir un mismo canal ambiental. ¿Qué quiere decir eso? El mismo lugar. Por ejemplo, una clase de literatura. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos presencial, ¿no? Yo estaría como docente y ustedes, mis alumnos. La conversación que nosotros tuviésemos o la clase que nosotros tuviésemos sería de manera directa, o una conversación entre esposos, que es la más común, ¿cierto? O la más fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque ellos están conversando físicamente en un mismo espacio. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, si tenemos una directa o una próxima, obviamente que tenemos que también tener una indirecta. ¿Por qué? Esa indirecta ya es que a distancia, como su mismo nombre dice, a distancia. ¿Qué sucede con una comunicación indirecta? Es que se produce
decir cuando el emisor y el receptor no tienen proximidad física, están separados por el tiempo y el espacio. Lo que nosotros, por ejemplo, tenemos ahora, ¿cierto? Nuestra comunicación será directa o indirecta. Indirecta, Miss. Indirecta. ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando yo a través de una máquina y ustedes quizás me están viendo a través de un celular, ¿cierto? Sí, Miss. Exacto. Entonces, hasta ahí. ¿Qué hemos conocido? A ver, Lourdes, ¿qué tipos de comunicaciones hemos visto hasta acá? Bueno, pero me imagino que ahí tienes patos. El receptor, Miss. No. Tipos de comunicación. Hemos hablado de ya varios tipos de comunicación. Tenemos la directa, indirecta que acabamos de ver. Tenemos también la lingüística, no lingüística, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, tenemos la lingüística, la intrapersonal, la interpersonal, la directa o la más o próxima y la indirecta. ¿Ya, chicos? Por favor, les voy a pedir al final, antes, 10 minutos antes, yo voy a mencionar a cualquiera de ustedes en la que les voy a plantear preguntas en base a lo que yo estoy explicando. ¿Les parece? ¿Está bien? Ya, muy bien. Tenemos la indirecta, ¿cierto? Es que es un tipo de comunicación que vamos a tener nosotros a distancia, la que, por ejemplo, tenemos ahora. Luego pasamos a según la dirección del mensaje, dependiendo, ¿no? Tenemos la unidireccional y la bidireccional. Cuando hablamos de unidireccional, hablamos de uno, cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero este último no le va a responder o no va a contestar o es pasivo. Por ejemplo, vamos a tener la lectura de un periódico. Si bien es claro, hay muchos autores que van a escribir en ese periódico, pero no vamos a obtener respuesta de ese escritor o de ese autor, ¿cierto? ¿O sí tendríamos respuesta? Nosotros podríamos conversar con alguien, con el autor de una pequeña noticia. No. No, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de comunicación que nosotros tenemos va a ser unidireccional. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener respuesta del receptor, del emisor, ¿cierto? Y la bidireccional es lo contrario, pues, ¿no? Es cuando el emisor y el receptor van a intercambiar mensajes. Por ejemplo, si yo hablo y ustedes no me responden, ¿qué tipo de comunicación será? ¿Unidireccional o bidireccional? ¿Y vos? Unidireccional. Unidireccional. ¿Por qué? Porque yo no obtengo respuesta de ustedes, ¿cierto? Entonces, este tipo de comunicación no la debemos practicar en estos momentos, ¿sí, chicos? Muy bien. Entonces, hasta ahí. Tenemos ya varios tipos de comunicación, ¿cierto? La unidireccional y la bidireccional, cuando sí vamos a obtener o vamos a intercambiar mensajes con las personas que estamos comunicando. Luego tenemos según el tipo de emisor. Según el tipo de emisor vamos a tener también un tipo, ¿ya? Un tipo que es de difusión. Difusión, ¿qué se les viene a la cabeza cuando yo digo difusión? Cuando yo digo el mensaje se difundió por X personas. ¿Qué estoy mencionando? ¿Que el mensaje llegó a una o a varias personas? A varias personas, profesora, que se extendió. Exacto, entonces a eso se refiere cuando la comunicación es de difusión, cuando el emisor es reconciliable perfectamente y siempre es una persona, por ejemplo, un seminario, ya la información llega a muchas personas. Luego tenemos de medios o masas, es cuando el emisor, al ser un organismo o institución compleja, se va a comunicar con el receptor constituido por un inmenso grupo, por ejemplo, el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Acá ya son grupos muchos más grandes, mucho más enormes, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo digo de difusión, llega sí pero a un reducido grupo. Pero la comunicación de medios o masas se va a desarrollar a través de grandes personas o muchas personas, valga la redundancia, ¿cierto? Por ejemplo, el pueblo, por ejemplo, un candidato que vaya a hablar o va a hablar con un centro poblado, va a hablar a gran cantidad de gente, ¿cierto? No es un grupo reducido o un grupo específicamente referido a un tema, ¿o sí? ¿Cierto?
O un ejemplo mucho más claro son lo que nos transmiten a través de la televisión, a través de nosotros los televidentes. ¿Solamente llegará ese programa de televisión a mi persona nada más o llegará a gran cantidad de personas de diferentes lugares? A gran cantidad de personas. A gran cantidad, chicos. Muy bien. Entonces, a eso se le conoce como comunicación de medios o masas. Muy bien. Hasta ahí. ¿Todo claro? Sí, mi. Muy bien. Ahora, a ver ahora, para poder ver cuánto me han comprendido. A ver, Joaquín Arevalo, ¿estás presente? Joaquín Arevalo. No, Miss, está trabajando. Yo, su señora, no me estoy presente. Ya, muy bien. Judith Cari. Judith Cari, ¿estás presente? Judith. No está presente. Madaí Torres. Madaí Torres. Judith presente, Miss. Judith Cari. A ver, ¿puedes activar tu micro, por favor? Judith. Judith. Nada. Analí Brigitte. Sí. Muy bien. Analí Brigitte, buenos días. A ver, en base a lo que hemos hablado, cuando yo tengo un monólogo, ¿qué tipo de comunicación es? Monólogo. Un monólogo, ¿qué tipo de comunicación es de las que hemos visto? ¿Indirecta? ¿Indirecta será? ¿Será indirecta, chicas? ¿Un monólogo será indirecta? ¿Nadie, chicas? ¿O quizás algo no les ha quedado claro? ¿Qué es un monólogo? ¿Dónde estás, Analí? ¿Es un monólogo? ¿Indirecta? No, ¿qué es un monólogo? A ver, chicos, para los que no sepan, un monólogo es como dice mono, de uno solo. Entonces, cuando yo te digo que es un monólogo, hacemos referencia a una conversación con uno mismo y a ese tipo de comunicación. ¿Qué nombre le hemos colocado? ¿O qué nombre les he mencionado que se le conoce? ¿Con qué nombre se le conoce la comunicación que tenemos consigo mismo? Les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, les decía, chicos, muchas veces de nosotros tenemos quizás alguna dificultad, o a veces estamos solos y nos ponemos a pensar en X cosas y a veces nos respondemos solos. A ese tipo, a ese acto, ¿qué tipo de comunicación, cómo se le conoce? Lourdes. ¿Nadie, chicos? ¿Un monólogo, Miss? ¿Cómo? Ya, sí, es un monólogo lo que yo estoy teniendo, pero ¿cómo se le conoce o qué tipo de comunicación se le conoce a la comunicación que tengo conmigo misma, la conversación que tengo conmigo misma? ¿Dramática, Miss? No. No tiene nada que ver la gramática.
Que está hablando solo, Miss. ¿Cómo? Madaí. Que está hablando solo, Miss. Ya, está hablando solo, pero a la comunicación que tengo yo conmigo misma se le conoce como la comunicación Personal, intrapersonal. Exacto, intrapersonal. Y cuando yo tengo una conversación con otra persona, ¿cómo se le conoce? Si uno es intra, ¿el otro qué será? Con lo mismo. Interpersonal porque yo estoy teniendo varias personas, ¿cierto? Ya estoy obteniendo respuestas en otras palabras. Por ejemplo, ahora, la comunicación que emite los medios de televisión, ¿cómo se le conoce? Hacia nosotros o hacia un montón de personas, ¿cómo se le conoce? medios o masas, Miss. Medios o más, ¿cierto? A ese se le conoce como la comunicación de medios o masas. Y a la comunicación que yo tengo con una persona físicamente, que estemos en un mismo ambiente, ¿cómo se le conoce? Unidireccional, unidireccional. No. Directa, Miss. Directa. A la comunicación directa se le conoce, ¿por qué? Porque nosotros compartimos un mismo espacio, ¿qué dijimos? Un mismo canal Ambiental. ambiental, un mismo canal ambiental. ¿Y lo contrario qué será? Lo contrario de directa, ¿cuál será? Indirecta. Indirecta. ¿Y en qué consiste la comunicación indirecta? Dijimos. Una conversación a solas, Miss. Una conversación a solas. Sí, Miss. ¿Están seguros? Una conversación directa. A ver, una conversación indirecta, ¿en qué consiste? ¿En que no compartan espacio personal? No comparten un mismo espacio. Por ejemplo, lo que nosotros, cierto, muchos de ustedes se encuentran donde, quizás en su casa, quizás en el trabajo, o quizás, no sé, en su chagrita, pero están en contacto con mi persona, pero a través de un dispositivo, ¿cierto? Sí, Miss. Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como la indirecta. Y la unidireccional, la comunicación unidireccional, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la conversación unidireccional? ¿En qué consiste la comunicación unidireccional, chicas? Que es con una o dos personas más. La unidireccional. ¿Con una o dos personas nada más o es con un grupo reducido? Es un emisor. ¿Es un emisor? Es con un grupo de personas, Miss. Exacto, es con un grupo de personas reducidas, específicamente que quizás nosotros hablemos de un tema, ¿cierto? Por ejemplo, dijimos un seminario. Y lo contrario a ello hemos dicho que es, si tenemos una conversación, una comunicación unidireccional, la otra, ¿qué será? Bidireccional. Bidireccional. ¿Y en qué consiste la comunicación bidireccional? ¿En qué consiste la bidireccional, chicas? ¿Nadie?
Si no tenemos, que es la unidireccional, a un grupo reducido, o que quizás no, o que se enfoca a que no vamos a obtener respuesta de nuestro emisor, la bidireccional, ¿en qué consistirá? ¿Y que no vamos a obtener respuestas? Exacto, vamos a obtener respuestas y vamos a intercambiar, ¿qué cosa? Vamos a intercambiar mensajes. Ideas, mensajes. Exacto, vamos a intercambiar ideas, mensajes, pensamientos, ¿cierto? Entonces, a eso se le conoce como comunicación bidireccional. Y la comunicación que dijimos, hay dos tipos de comunicación, la lingüística y la no lingüística. ¿En qué consiste la lingüística? A ver, vamos a escoger a un participante. Olenka. Olenka, ¿estás ahí? No está, creo, Olenka, ¿no? Alvira. Alvira, ¿estás ahí? A ver, Lourdes. ¿A qué llamamos comunicación lingüística? ¿Nadie? Una conversación entre dos personas, Miss. ¿Ya? ¿Otra definición? A ver, la comunicación lingüística, como su mismo nombre dice, lingüística o verbal, hace referencia cuando nosotros nos enfocamos en cuando tenemos una comunicación a través de la voz. Palabras, Miss, gestos, imágenes, señales, Miss. O a través de la Imágenes, escritura, ¿cierto? Son dos tipos, oral o escrita. Mientras que la no lingüística hace referencia ¿a qué dijimos? A señales, a gestos. Les di un claro ejemplo de lo que es las señales de tránsito. Ahí, por ejemplo, solamente tenemos señales o tenemos texto en los avisos de tránsito. No, Miss. No, ¿verdad? Simplemente, por ejemplo, nos indican una flechita curviada y eso nos indica que debemos de girar, ¿cierto? Ya sea para el lado izquierdo o ya sea para el lado derecho, pero solamente tenemos imágenes. Entonces, o a través de un gesto, por ejemplo, les decía, ¿no? En un partido que nosotros tengamos, muchos de ustedes han visto que tocan el silbato. Bien, o en un partido sí puede significar el silbato muchas cosas, que se detengan, que les hagan caso, o por ejemplo, cuando están en los policías de tránsito. Yo sé que en la calle han visto que muchos de ellos están parados y para que se paren los autos lo único que hacen es tocar el silbato, ¿cierto? Sí, Miss. Exacto, y a ese tipo de comunicación que el policía no necesita hablar se le conoce como la comunicación no lingüística. ¿Por qué? Porque no está empleando ni palabras, ni su voz, ni la escritura, ¿cierto? Sí. Exacto. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Muy bien, qué bueno, muy bien. Ahora, para poder profundizar, les voy a compartir esta pequeña pantalla sobre un ejercicio para que ustedes puedan identificar. Pueden copiarlo en una hojita, les doy 5 minutitos porque es sumamente fácil. Y luego, como lo he hecho ahora, voy a llamar yo y me van a responder en base a lo que yo llamo sobre lo que han desarrollado. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, Miss. ¿Pueden observar mi pantalla? ¿Visualizan mi pantalla? Sí, Miss. Ya, muy bien. Copien ese pequeño cuadro en una hojita o en su cuaderno del área y me van a colocar ese pequeño cuadro y lo que tienen que hacer es identificarme el tipo de comunicación. Por ejemplo, el silbido. Los silbidos. ¿Qué tipo de comunicación será? ¿Comunicación verbal o comunicación no verbal? Me colocan ahí una X, por ejemplo acá. Si yo supongo, no quiere decir que yo estoy haciendo correcto. Les estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, los silbidos, ya profesor, ¿esto es una comunicación verbal? Pongo una X, ¿ya? Si es que es comunicación verbal. Si yo considero que es una comunicación no verbal, me voy acá y coloco una X en comunicación no verbal. Solamente una por
cada fila. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Chicas. No, Miss, no lo escuché, lo podría repetir. Ah, ya, mira. Les estoy compartiendo en mi pantalla. ¿Todos visualizan mi pantalla? Sí, Miss, sí. Ya, muy bien. Entonces, en mi pantalla les estoy mostrando un pequeño cuadro sobre la comunicación verbal y no verbal. Les doy ciertos, en el lado izquierdo están palabras, que, por ejemplo, tenemos el silbido, gestos, señales, lecturas y risas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es identificarme qué tipo de comunicación es. Por ejemplo, la primera palabra, silbido, ¿será comunicación verbal o no verbal? En base a lo que yo he hablado. ¿Será verbal o no verbal? Verbal. ¿Los silbidos serán verbales? Sí. ¿Están seguros? Verbal. ¿Cómo? Verbal. No verbal. No. Solamente uno tiene que ser. Los silbidos son comunicación no verbal, chicas, o no lingüística. ¿Por qué? Porque yo estoy silbando, no estoy hablando, no estoy escribiendo nada, ¿cierto? Es similar al sonido del silbato que hacen los policías o los árbitros dentro de un partido. O que quizás nosotros agarremos un silbato y para llamar a alguien toquemos el silbato. Estoy hablando, estoy escribiendo, estoy mandando un mensaje. No, está que hace un gesto. No, ¿verdad? Entonces, si yo no mando mensajes, si yo no estoy hablando, no es una comunicación verbal, es una comunicación no verbal, porque estoy haciendo uso de un gesto, ¿cierto? O de una señal, ¿cierto? Con eso ya les di ya las respuestas a todas las preguntas. A ver, 3 minutitos para que puedan desarrollar esto. Muy bien, terminaron, ¿verdad? Chicos, ¿están ahí? Hilda, Annalí, Lourdes, ¿están ahí? ¿Terminaron? Sí, ya terminamos. Muy bien. A ver, Annalí, los silbidos. ¿Qué tipo de comunicaciones? No verbal. No verbal, muy bien. Hilda, los gestos. ¿Qué tipo de comunicación será? Hilda. Hilda. Mi recién yo ingreso y no he escuchado lo demás. Estoy ingresando. Ya, no te preocupes. Lourdes. No Lourdes, verbal. ¿cómo? No verbal es el gesto. Muy bien. Las señales. A ver. Madaí. Las señales. ¿Qué tipo de comunicación será? No verbal es Miss. No verbal, ¿cierto? Sí. Muy bien. A ver, las lecturas, Olenka, ¿qué tipo de comunicación será? Olenka. No verbal. No verbal. Annalí, levantaste la mano. ¿Qué tipo de comunicación será las lecturas? Verbal. Verbal, chica. ¿Por qué no sería no verbal? ¿Qué están empleando en lecturas? ¿Qué tipo de mensaje están empleando en lecturas? ¿O cómo se están comunicando, mejor dicho? Annalí. Se están comunicando leyendo un libro. Exacto, a través de la escritura. Y que hemos dicho que hay 2 tipos de comunicación, verbal y no verbal. Cuando hablamos de verbal es cuando hacemos referencia al oral y al escrito. Y la no verbal es a gestos, ¿ya? Susana, risas, ¿qué tipo de comunicación será? Las risas, la carcajada, ¿qué tipo de comunicación será?
Susana. ¿Verbal? ¿Verbal? ¿Por qué sería verbal, chicos? ¿La comunicación verbal qué es? Sí, buenos días, ¿me escucha? Adelante, no me lograba escuchar. Sí, te escucho claro. Susana, dime, ¿por qué sería una comunicación verbal? ¿Nadie? Es que, o sea, es una risa, Miss, o sea, puedes escuchar esas risas que pueden transmitir uno. Exacto, pero que cuando yo me río a carcajada, ¿qué estoy expresando? Una emoción. ¿Qué estoy expresando? Una comunicación verbal. Una comunicación verbal, pero estoy expresando un sentimiento, ¿cierto? ¿O porque yo me voy a reír de pena? No creo, ¿verdad? No, Miss. Exacto, entonces si yo no me río por pena, yo estoy expresando felicidad, es un sentimiento. ¿Y qué es lo que habíamos dicho al inicio? Que era la comunicación, que la comunicación es un intercambio de información que vamos a tener emisores y receptores, ¿para qué? Para transmitir qué tipo de información. Información que se puede ser una noticia, un pensamiento o un sentimiento, ¿cierto? Sí, Miss. Exacto. Hasta ahí. ¿Todo claro, chicas? ¿Alguna duda, alguna consulta que quizás ustedes desean saber? No, Miss. ¿Ninguna? ¿Nadie? ¿Ninguna? Muy bien, a ver, por ejemplo, dice, el tipo de comunicación donde una persona es a la vez emisor y receptor, ¿cómo se le conoce? El tipo de comunicación que la persona es emisor y receptor, que es conmigo misma. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Será interpersonal, directa, indirecta, intrapersonal o de masas? Directa. Interpersonal. ¿Cómo? ¿Susana? ¿No te escuché? Interpersonal. Intrapersonal, porque es interna, ¿cierto? Conmigo misma. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, el tipo de comunicación donde una persona es emisor y no cumple la función de receptor y cumple a la vez la función de receptor, pero con un grupo de personas, ¿cómo se le conoce? Interpersonal, Miss. Interpersonal, porque está haciendo una comunicación con muchas más personas, ¿cierto? Muy bien, chicos, espero sinceramente que les haya quedado bastante claro este tema. Si no, tengo unos minutos todavía para poder absolver sus dudas, quizás tienen alguna consulta, o si no, damos por concluida la clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, de igual forma, me escriben al WhatsApp para yo poder absolver sus dudas. La siguiente clase entramos directamente con los elementos de la comunicación. Para ello, espero que puedan participar muchas más personas, muchos más alumnos, y hay una interacción didáctica con cada uno de nosotros. Por ejemplo, no solamente es conectarse, ¿no? Lo que sí les voy a pedir es que se conecten a la hora. Los días sábados tenemos de 11 a 12, entonces a las 11, para no tener ese trajín de tener que estar aceptando, he tenido que ir aceptando y se me ha perdido un poquito el tiempo, ¿ya, chicos? ¿Les parece? Quedamos en eso. Y usar el micrófono siempre y cuando yo lo solicite o yo les pida participación. Recuerden que una educación que nosotros estamos teniendo, de ahora en adelante vamos a controlar y ver quiénes están permanentemente participando, y cada sesión con mi persona van a tener una pequeña práctica como lo hemos tomado el día de hoy, en la cual ustedes van a poder
plasmar qué es lo que están aprendiendo, ¿ya? Y por eso les digo, este pequeño cuadro me lo van a enviar a mi WhatsApp como evidencia. ¿Les parece? Sí, Miss. Excelente. Y yo así, ahí voy a saber. Yo ahí voy a saber quiénes han participado de la sesión del día de hoy y con quiénes. Miss, no entendí nada del cuadro. Del cuadro, ¿no entendiste? Ah, ya, a ver, mira. Lo que tenías que hacer en el cuadro es identificarme qué tipo de comunicaciones. Les doy en el lado izquierdo, les doy ciertas palabras que son silbidos, gestos, señales, lecturas y risas. ¿Tú qué tenías que hacer? Identificarme si, por ejemplo, el silbido era una comunicación verbal o no verbal. ¿Y qué tenías que hacer ahí? Colocarme en el cuadro una X. Si yo digo, por ejemplo, que los silbidos es una comunicación verbal, lo coloco una X. Pero si yo digo que los silbidos no es una comunicación verbal y es una comunicación no verbal, coloco una X en el lado derecho, más ya no en el lado izquierdo. Ya entendí, ahora sí, ya entendí, es que no estaba escuchando, no estaban. Un momento que usted me está escuchando. Excelente. Entonces, y así con cada una de las filas me vas a hacer, con cada una de las palabras me vas a identificar si son comunicaciones no verbales o comunicación no verbal, y esa pequeña parte me mandas la captura a mi WhatsApp, ¿sí? Está bien. Muy bien, chicas, espero que haya quedado bastante claro este tema. En la siguiente clase. Cuídense mucho, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Para que se vayan, hablan. Muy bien, Celina, nos vemos en la siguiente clase. Espero tu participación más frecuente. Ya. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Miss.